Hola, buenas noches, soy José Lancha Jacobo y les doy la bienvenida a Política en Corto. Me encuentro en la Ciudad de México, vamos a platicar con Fabdala Akabani. Él es candidato del partido Morena a la alcaldía de Benito Juárez. Hay que recordar que él ya fue jefe delegacional del periodo 2003 al 2006. Muy buenas noches, señor. Buenas noches, qué gusto saludarte. En una delegación muy complicada, con muchas particularidades también. Fue de las también afectadas en los sismos del 19 de septiembre pasado, el año pasado. En su punto de vista, ¿se atendieron de manera óptima? ¿Ya está todo rehabilitado? La delegación Benito Juárez fue la única demarcación en la Ciudad de México en la que se cayeron edificios nuevos. Y debido a eso, hubo 3 víctimas mortales. Además, quedaron inhabilitados alrededor de 52 edificios, los cuales no han sido atendidos por la autoridad de la demarcación en su totalidad. No tiene su dictamen de protección civil, no tiene su dictamen de carácter estructural. Los damnificados no saben si pueden ocuparlos o no. Muchos están durmiendo a la intemperie, no tienen atención de la autoridad delegacional. Bueno, un desastre la atención del gobierno de la delegación Benito Juárez en torno a la situación que se derivó del sismo del 19 de septiembre. Lo más grave es que fue la única demarcación, repito, en la que se cayeron y quedaron inhabilitados edificios nuevos, y esto se debe a una omisión grave, ¿sí?, de la autoridad de la delegación, y que presume claramente que hay negligencia y corrupción. Haz de cuenta que no sucedió como en la delegación Tlalpan, donde se iniciaron investigaciones y procedimientos penales en contra de dueños o constructores de inmuebles que fueron afectados. Aquí no sucedió. En toda la ciudad, todos los edificios que colapsaron y que quedaron lastimados fueron construidos previos al temblor del 85. Eran viejos. Así es, eran relativamente viejos. Pero el dato interesante, el dato importante que hay que resaltar es que en Benito Juárez cayeron edificios nuevos y quedaron inhabilitados edificios nuevos. Esto señala contundentemente que el delegado y sus funcionarios no cumplieron su misión, y desafortunadamente la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México no está actuando conforme a derecho. No está citando a los funcionarios de la delegación a comparecer y a deslindar responsabilidades y a agotar la investigación hasta sus últimas consecuencias. Hay un contubernio entre el gobierno de la ciudad y el PAN en el Distrito Federal o la Ciudad de México, ¿sí?, en donde el PAN desde la Asamblea no toca, ni señala, ni critica al gobierno de la ciudad, y el gobierno de la ciudad no actúa contra los evidentes casos de corrupción que hay en la delegación Benito Juárez. Por eso, la delegación Benito Juárez, encabezada por su delegado, cometen todo tipo de actos de corrupción y tropelías porque saben que no les va a pasar nada. Ahora, el hecho de que a 5 meses de lo sucedido todavía haya damnificados que no han sido atendidos, cuando hubo donaciones de particulares, cuando se supone que hay fondos de desastres, ¿es responsabilidad de quién en su punto de vista? Bueno, hay un fondo de desastres que tiene el gobierno de la ciudad y un fondo de desastres que asignó por su cuenta la Asamblea Legislativa, que es de 500 millones de pesos. Y donaciones de particulares. Y donaciones también, pero esto no lo han sacado para atender a los damnificados. Están esperando para usarlos en la campaña. Es algo perverso, es algo deleznable. Están esperando a utilizar este dinero ya durante el proceso electoral para hacer sentir a los ciudadanos y a los vecinos que están cumpliendo con su trabajo. Pero en todo este proceso y en todo este tiempo están sufriendo mucho. Muchos no tienen dónde vivir, muchos están en albergues, muchos no lo perdieron todo, no tienen forma de recuperarlo. Muchos adultos mayores perdieron su patrimonio y les están otorgando créditos. Esa no puede ser la salida.
ni para parejas jóvenes, ni para adultos mayores que viven de su pensión. O sea, no hay una política pública diseñada de manera quirúrgica, que prácticamente debe ser caso por caso para atender a los damnificados del sismo del 19 de septiembre pasado. En otras entidades, por ejemplo, en Chiapas, incluso en Oaxaca, en algún momento se señaló a algunos sectores políticos que los apoyos para los damnificados se hacían con fines electorales. Bueno, ahí se repartían pues, para posicionar a un partido político en específico. Aquí, pues están desatendidos. ¿Habrá una afectación desde su punto de vista electoral, en particular con algún partido político? El PAN ya venía deteriorándose desde que un grupúsculo de jóvenes inexpertos, inescrupulosos y muy, muy ambiciosos se apoderó del PAN de la Ciudad de México y se apoderó de la delegación Benito Juárez pensando que ahí siempre van a ganar, pongan a un burro o pongan a una vaca, ahí van a ganar el PAN. Pero ya se acabó eso, se acabó. ¿Esa estación cuándo comienza? Porque, bueno, quienes nos están viendo saben que usted fue comenzó jefe delegacional. Básicamente en 2012 a la fecha. Ajá, porque usted deja el Partido de Acción Nacional también, buscando una nueva participación política. ¿Fue por esta causa? ¿Ya empezaba a observarse este fenómeno? Bueno, yo salí del PAN por varias razones. La primera de ellas porque el PAN no cumplió su misión histórica de desmontar las estructuras de poder y corrupción que el PRI había logrado construir a lo largo de 71 años de hegemonía, ¿sí? De partido de Estado, ¿sí? Y cuando el PAN accede al poder en el 2000, no cumple su misión histórica, por el contrario, termina revolcándose con estas estructuras corruptas del PRI, termina utilizándolas, ¿sí? Y finalmente terminan siendo en una simbiosis PAN y PRI, por eso son el PRIAN. Sin embargo, cuando fue jefe delegacional aquí en Benito Juárez, hubo resultados concretos para la gente, así lo consideran diferentes evaluaciones que le dan una buena calificación. Mira, ¿cuál cree que hayan sido sus mejores logros como jefe delegacional? Te voy a citar un ejemplo. El actual delegado en Benito Juárez sale a anunciar con bombo y platillo que vas a trabajar 6 sábados a atender a los vecinos. Yo tenía un programa sabatino que se llamaba El Gobierno en tu Colonia, todos los sábados, no importando que fueran días festivos, ahí estuvimos los 3 años, ¿sí? Atendiendo a los vecinos todos los sábados de mi gestión. Y este delegado presume que va a salir 6 sábados, o sea, imagínate. Pero ¿sabes por qué lo están haciendo? Porque saben que van abajo en las encuestas y saben que van a perder. Y bueno, yo te puedo hablar de que yo construí y propuse a la Asamblea Legislativa un nuevo plan de desarrollo urbano para la demarcación, que es el vigente, y que este grupúsculo de panistas se ha encargado de violar una y otra vez. Y te puedo señalar otros logros. Conmigo empezó, estando Marcelo Ebrard y Manuel Mondragón en la Secretaría de Seguridad Pública, conmigo empezó el operativo por cuadrantes en la demarcación, dentro de los 5 sectores que tiene Benito Juárez, 5 sectores policíacos. Aquí empezó el programa piloto, fue exitoso y te puedo decir contundentemente que las cifras más bajas de delitos se dieron en mi administración de los últimos 20 años. Okay. Tengo en mi administración la cifra más baja de delitos en Benito Juárez. En ese periodo hubo coincidencia con Andrés Manuel López Obrador, que él era el jefe de gobierno de la capital. ¿Hubo buena relación de trabajo? Claro que sí, jamás me objetaron nada, jamás me privaron de nada. Siempre que solicité partidas especiales para alguna emergencia, las obtuve. Nunca me retrasaron mis recursos. Yo no tuve subejercicios, todo se empleó conforme estaba planeado. Y de ello hay muestras contundentes. Pueden revisarlo, pueden revisar mi administración. En un momento regresamos.
Continuamos con más. Del 2006 que dejó de ser jefe de gobierno a la fecha han transcurrido más de una década. ¿De qué forma se ha transformado esta delegación? Bueno, ha sufrido varias transformaciones. Entre ellas, un incremento en las edificaciones en forma ilegal, que ha hecho que se produzcan espacios con hacinamiento tanto de personas como de vehículos. ¿Por qué? Porque sobre todo las dos últimas administraciones le han permitido que los desarrolladores hagan un piso de más, lo que incrementa el número de habitantes por manzana y el número de vehículos que ahí deben llegar. Entonces ahí se hacen conflictos de tráfico. Y por otro lado, déjame señalarte que también han permitido construcciones de carácter ilegal con edificios que tienen entrada por una vialidad primaria y tienen salida por una calle interior. Y eso está prohibido por la ley. Y han construido el mismo número de niveles, lo que sí está permitido en la vialidad primaria, pero no en la vialidad secundaria, y lo han hecho parejo. Y esto también tiene un impacto al interior de la colonia y al interior de los vecinos inmediatos alrededor de estas construcciones. También es otra ilegalidad. Entonces, en ese sentido, la delegación, con estas autoridades, sobre todo las tres últimas administraciones, ha sufrido un proceso de degradación urbana, ¿sí? Y en los servicios, porque la capacidad que tiene los servicios urbanos es para cierto límite y número de habitantes por manzana, pero con los pisos de más que le están echando, ¿sí? ¿Qué sucede? Que están rebasando esa capacidad y están impactando la calidad de vida de los habitantes de Benito Juárez. Entonces, esto es algo que se debe terminar. Dentro de esta delegación Benito Juárez existen colonias muy importantes económicamente, pero también que exigen, o gente que llega y busca establecerse en un departamento, vivir aquí por lo que representa. Tampoco se han atendido temas de movilidad porque no hay para dónde hacerse. En horas ya marcadas no se pueden circular. Sí, mira, hay diferentes fenómenos que están impactando en la calidad de vida de los habitantes de Benito Juárez. Uno de ellos es el ambulantaje. Ya el ambulantaje ya se convirtió en un negocio de las autoridades de la delegación. Ellos tienen una empresa que es la que les surte los insumos a estos ambulantes. Los afiliaron al PAN de Benito Juárez y les dieron direcciones falsas para que puedan participar en los procesos internos del PAN. Inflaron el padrón, ¿sí? Y estos ambulantes no viven en Benito Juárez, pero sí votan en Benito Juárez y trabajan en Benito Juárez. Y es un fenómeno que está impulsando la propia autoridad. La propia autoridad de la delegación Benito Juárez incluso los dotó de mobiliario nuevo, ¿sí? En un programa supuestamente de rehabilitación, pero quien se los vende son los propios funcionarios de la delegación. Un negocio redondo. Les venden el puesto, supuestamente muy moderno, hasta con un techito todo en color azul, un techito para el sol o la lluvia, bien laminado, con antioxidante, ¿verdad? ¿Sí? Y es promovido por la propia autoridad, y los pueden ver los vecinos, ahí los pueden encontrar y ubicar fácilmente. Y los insumos, o sea, la materia prima para elaborar los alimentos, se los vende una empresa fundada por autoridades de la delegación, por funcionarios de la delegación. Un negocio redondo. ¿Y qué es lo que menos les interesa? Pues los vecinos no les interesa. A ellos les interesa el negocio, ¿no? No importa que impacte en la calidad de los vecinos. Y esas son las autoridades que tenemos, que hemos tenido, sobre todo las tres últimas administraciones. Señor, usted lleva mucho tiempo aquí haciendo su vida en la capital del país. Esta delegación particularmente tiene, si no mal me equivoco, 56 colonias, colinda con Iztapalapa, con la Miguel Hidalgo. ¿Usted se siente seguro cuando camina por las calles de esta delegación, cuando andan en la Ciudad de México? La inseguridad ha crecido en toda la ciudad.
Pero en Benito Juárez ha crecido exponencialmente. ¿Por qué? Porque hay un pacto de impunidad mutua entre el gobierno de la ciudad y el PAN del Distrito Federal. Este pacto de impunidad, como ya lo señalé, el PAN en la asamblea no toca al gobierno de la ciudad, no lo critica, no lo juzga, no le recomienda, no le señala. ¿Sí? Y a cambio de eso, la delegación Benito Juárez y el PAN en Benito Juárez cometen todo tipo de tropelías y corrupción porque saben que no les va a pasar nada. Y en ese sentido el delegado no tiene y no le interesa y no tiene la autoridad política para tener a los jefes de sector vigilados y supervisar, a los jefes policíacos quiero decir, y supervisar los operativos que se hagan eficientemente. Pero como están en una luna de miel, en un matrimonio inmobiliario, que también se refleja esto en un matrimonio político, por eso están ahora en el Frente Guango, yo le llamo el Frente Guango, el frente entre el PAN y el PRD, ¿sí? Entonces, ellos están felices en sus negocios, en su cúpula, y los ciudadanos no les importa. Entonces, por supuesto que no se siente La tranquilo seguridad, caminar aquí. no, claro que no. ¿Cuántos restaurantes han asaltado? Esto no se veía en muchos años. ¿Cuántos restaurantes no han asaltado? Incluso han cometido homicidio los delincuentes, ¿sí? Casas habitación se ha incrementado, robo a transeúnte, robo a cuentaviente. Mira, ha crecido el ambulantaje. El ambulantaje es un fenómeno que afecta y que impacta directamente al vecino y a los índices de seguridad. ¿Por qué? Si tú permites que haya un ambulante enfrente de un banco, pues desde ahí se hacen pasar por comensales y se están viendo quién entra y quién sale del banco, quién entra al cajero. Así es. Entonces, claro que se han elevado los delitos de robo a cuentaviente. ¿Por qué? Porque tienen puestos ambulantes a un lado, porque junto a un banco hay oficinas y está la gente, los trabajadores, algunos que consumen ahí, y ahí está la situación. No hay una política para desalojar frente a los bancos a los ambulantajes, como tampoco lo hay frente a las estaciones del metro por cuestiones de protección civil, como tampoco lo hay frente a los hospitales como el 20 de noviembre o el Darío Fernández o la clínica del Parque de los Venados. O sea, está lleno de ambulantes y ahí lo que se produce es fauna nociva y bacterias que luego ingresan, quienes consumen los ingresan al hospital. O sea, no les ha interesado. Y te lo pueden decir los propios vecinos, no te lo digo yo. Ahí están las cifras y los datos, los índices delictivos. Mira, la delegación Benito Juárez es tan cínica y su delegado tan inepto que ante una consulta de un medio de comunicación privado solicitando el índice delictivo en la demarcación, falsearon la información. Y está acreditado por el propio medio de comunicación porque solicitaron la misma información y los mismos datos dentro del mismo periodo al gobierno de la ciudad, concretamente a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, y resulta que no coinciden los datos. No coinciden los datos que dio la delegación con los datos que dio la Procuraduría, y evidentemente esto lo denunció este periódico, lo denunció públicamente, ¿sí? Señalando que la delegación es puro bluff y pura imagen. O sea, falsearon los índices delictivos para dar un mensaje a la ciudadanía que la actividad delictiva en Benito Juárez ha bajado. O sea, imagínate qué tipo de funcionarios son. Son deleznables, son impresentables. O sea, no se les puede tener confianza. En un momento regresamos.
Continuamos con más. Hay algunos políticos que no están conformes con este proceso de intercampaña, así llamado por el propio órgano electoral. Por ahí del 29 de abril tendrán que empezar los procesos para alcaldías aquí en la capital del país. Algunas mediciones han cambiado de acuerdo a los propios medios, porque también hay que decir que cada quien tiene su encuesta. Había arrancado muy bien Claudia Sheinbaum, la banderada de Morena, y algunos medios y algunas encuestadoras señalan que pues ya se acercó demasiado a Alejandra Barrales de la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano. ¿Cuál es su percepción? No, bueno, es imposible eso. O sea, el PRD no tiene la capacidad ni el liderazgo en la ciudad para poder alcanzar a Morena en las encuestas y en la votación. No tiene esa capacidad. Nosotros tenemos encuestas en donde Andrés Manuel está arriba, Claudia está arriba y nosotros en Benito Juárez estamos bastante arriba. He visto en lo particular algunas encuestas que incluso usted mismo ha difundido en sus redes sociales, donde aparece muy arriba respecto de otros candidatos, pero también aprecio que hay un gran sector que no dice por quién va a votar, o indecisos que estará de acuerdo, pueden ser la diferencia. Así es, mira, esta encuestadora no falló ninguna medición en 2016. Y nosotros, cuando le pedimos que haga la encuesta, le dijimos, queremos la realidad. No queremos nada que no sea más que la realidad. Y ese fue el resultado. Y coincide, porque mira, la autoridad, aquí el gobierno de la delegación, de este grupúsculo del PAN, que no es todo el PAN, es un grupúsculo del PAN, que se ha apoderado del PAN. Es un grupúsculo de jóvenes ambiciosos, inexpertos e inescrupulosos. Este grupito, ¿sí?, le ha hecho mucho daño a la delegación Benito Juárez. La ciudadanía se va a encargar de sacarlos. Son impresentables. Son impresentables. No pueden pedir el voto con sinceridad, porque ya en las campañas veremos hasta dónde son capaces de decir y de proponer y de señalar a quienes por su omisión y por su acción hicieron que varias personas murieran en edificios nuevos que debieron supervisar y que no debieron estar mal construidos y que por lo tanto esas personas no debieron caer. Quiero saber la posición de este grupúsculo de panistas que están acusados por homicidio culposo. En muchas entidades, y yo creo que también aquí en delegaciones, hablemos de Coajimalpa, cercanas al Estado de México, depende mucho, más que la opinión del electorado, la operación política de los partidos políticos. ¿En la Benito Juárez esto cuenta? Mira, van a intentar comprar el voto. ¿Cómo blindarse? Nosotros estamos generando un esquema para evitar eso, de vigilancia, para evitar la compra del voto. Sobre todo mediante la vía del carrusel, ¿no? Que instalan una casa en un lugar determinado cerca de la casilla, se difunde a los vecinos, mira, ahí están pagando por el voto, se les da una boleta ya tachada con el logo del candidato del PAN, acuden, se les da la boleta tachada y tienen que regresar la boleta en blanco y se les paga. Lo vamos a vigilar, lo vamos a estar muy pendientes de que estos babypanistas, aprendices de fraudes, que ya lo hicieron adentro del PAN y lo van a hacer ahora en las elecciones, lo vamos a evitar. Por lo que estamos platicando, ¿podría decirme entonces que en los próximos meses de julio podría acabarse la Benito Juárez como un bastión del PAN? Mira, eso de que es un bastión del PAN es un mito. Ellos lo han presumido, ¿no? Sí, así lo presumen, pero es para generar percepción. Aquí en el 2012 ganó el licenciado López Obrador, casi 2-1 sobre Josefina Vázquez Mota y sobre Enrique Peña Nieto. Okay. O sea, ¿de qué están hablando? ¿No? La izquierda ha ganado distritos locales, la jefatura de gobierno, en fin.
la gente sabe por quién votar en su momento. Y en esta ocasión no será la excepción, ¿no? Sabrá por quién votar. Como jefe delegacional, conoció a un Andrés Manuel como jefe de gobierno. Yo creo que platicó con él muchas veces ahí en su oficina, compartieron puntos de vista de gobierno. Ahora, usted en una nueva etapa política y él como precandidato presidencial de Morena seguramente ha tenido oportunidad de analizarlo. ¿Qué nos pudiera comentar de qué forma ha cambiado la visión de Andrés Manuel de acuerdo a su punto de vista? Mira, yo creo que el licenciado López Obrador, desde que yo lo conocí, ha sido una persona congruente. ¿Cómo gobernó la Ciudad de México? No hubo políticas estatizantes, no hubo políticas expropiatorias, no hubo políticas que lastimaran a los empresarios. Por el contrario, ¿sí? Siempre veíamos a muchos empresarios con él que hicieron remodelaciones conjuntas en el centro histórico, en la Villa de Guadalupe, en zonas que antes eran industriales y que ahora son comerciales y de servicios y habitacionales. Es decir, el licenciado López Obrador va a gobernar el país como gobernó la ciudad, ¿no? Es un hombre congruente, es un hombre democrático. A mí siempre me trató bien, siendo de un partido de oposición al de él, un partido diferente al de él, una persona que sabe conjuntar esfuerzos con diferentes sectores sociales, con empresarios, con organizaciones no gubernamentales, con sectores sociales, con sectores de interés medio, de interés social, de interés alto. O sea, hizo una combinación muy interesante y de conjunción de esfuerzos que le dio viabilidad a la ciudad, ¿no? No había la delincuencia que hay hoy, ¿sí? Abrió la Universidad de la Ciudad de México, que tiene que ser mejorada, que tiene que ser reforzada, pero que esta administración la ha abandonado. ¿Por qué? Porque como la fundó el licenciado López Obrador, pues la dejan, la golpean y no le dan el presupuesto prudente. Es inaceptable que jóvenes mexicanos se queden sin estudiar, no porque no estén preparados y no pasen el examen, sino porque precisamente, ¿sí?, tienen un promedio aceptable y aún así se quedan fuera de las oportunidades. Entonces hay que crear más escuelas, más universidades, más espacios de educación media, superior y de posgrados también. Entonces hay que reforzar todo eso. La Ciudad de México ahorita, su pirámide poblacional son jóvenes. Necesitamos generar las políticas públicas para atenderlos y para que tengan oportunidad de desarrollar su vida en todos sentidos, familiar, profesional, social, etcétera. ¿Se siente cómodo entonces con Morena, con el representante? Yo me siento muy cómodo con Morena. ¿O con el proyecto de López Obrador? Me siento muy cómodo con Morena y me siento identificado con el proyecto de López Obrador. ¿Por qué? Porque después de lo que vimos con el Fox, con Calderón y el PAN, que se coludieron con lo más retrógrado y corrupto del PRI, ¿sí?, hoy la opción real de una transformación verdadera que México requiere, que México exige, que México necesita, es Morena. Y es el proyecto de nación que encabeza el licenciado López Obrador. Señor, muchas gracias por esta plática. Qué amable. Gracias a ti. Y los invito a que nos sigan acompañando como cada noche de jueves en Política en Corto. Les recordamos que tenemos redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y tenemos nuestro canal de YouTube, Política en Corto, donde puede ver esta y anteriores conversaciones. Descanse.